Semana número 9, Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 20. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Gálatas, que se llama No volver a la esclavitud. Y vamos a comenzar nuestra lectura Gálatas capítulo 4 del 8 al 20, que dice: Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se hagan como yo también me hice como a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles la buena noticia. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios, o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que, de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Ahora resulta que, por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes. Pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas si lo que desea es hacerles el bien. Pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre y no solo cuando estoy con ustedes. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Muy bien. Pablo ha dejado claro que no somos más esclavos, sino hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y a continuación exhorta a los de Galacia para que de ninguna manera se vuelvan a ser esclavos de nada ni de nadie, ni de los ídolos y tampoco de la ley. Vamos a ver. Gálatas 4:8 dice: Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Según este pasaje, ¿por qué vivimos como esclavos de los ídolos? ¿Por qué vivimos como esclavos de los ídolos? Porque no conocíamos a Dios y en ese desconocimiento del Dios verdadero nos dejamos arrastrar por esa heredada forma de culto que nuestros padres nos enseñaron. Es decir, la persona es idólatra hasta que tiene un encuentro con el Dios vivo. Cuando eso sucede, en ese momento la persona quita sus ídolos y se vuelve en pos del Señor. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó así? Adorábamos a algunos santos o vírgenes o dioses hasta que Cristo nos salió al encuentro. Y a partir de ese momento tiramos todo para seguirlo solo a Él. Se nos cayó la venda de los ojos y miramos solo a Cristo. Fue entonces que entendimos que eso que adorábamos no es Dios. Y por eso dejamos de hacerlo. Muy bien, verso 9. Pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Y el verso 9 nos habla de lo que realmente es importante. Y no es que yo conozca a Dios, sino que Dios me conozca a mí.
Porque si yo estoy tranquilo porque yo conozco a Dios, porque voy a una iglesia cristiana y algo se me queda de las enseñanzas, o porque de vez en vez he leído la Biblia y en la adoración lo proclamo Señor, quizás estoy viviendo en un error. Recordemos lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y dirán, Señor, yo profeticé, Señor, yo eché fuera demonios, Señor, yo hice milagros en tu nombre. Y entonces les diré o declararé, nunca os conocí. Ellos lo conocían como Señor, pero Él no los conocía a ellos. Por eso les dice, nunca os conocí. Por eso Pablo nos dice que lo importante no es que nosotros creamos conocer a Dios, sino que verdaderamente nosotros seamos conocidos por Dios. Entonces, la pregunta que deberíamos contestarnos es, ¿cómo sé que Dios me conoce? Y lo preguntamos porque a ninguno de nosotros nos salió al encuentro como lo hizo con Pablo y nos llamó por nuestro nombre en señal de que nos conocía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que Dios me conoce? Muy fácil. Si Dios te ha dado de su espíritu para que seas un hijo suyo, puedes estar tranquilo. Dios te conoce. Oh, ok, pastor, pero ¿y cómo sé que me dio de su espíritu? Bueno, si no lo sabes, es muy probable que no te lo haya dado y que no lo seas. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y ese testimonio está dentro de nosotros. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero además, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros haciendo que el fruto del Espíritu se manifieste a través de nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De manera que por el fruto del Espíritu en nosotros conocemos que somos de Dios y que Dios nos conoce. Y esto va muy de acuerdo con lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Ahora, continúa diciendo que no entiende cómo es que siendo hijos de Dios y conociendo a Dios se dejan nuevamente dominar por dioses falsos. Y no se refiere a ídolos, figuras hechas solamente, sino que más bien a las ideas que los judaizantes estaban intentando traer e implantar sobre sus vidas, llamando su atención a que guardaran los días de fiesta sagrados judíos. Por eso dice, dan importancia a ciertos días. ¿Cuáles días? Días de fiesta, esos días que por los judíos eran considerados sagrados, como el sábado, el día de reposo, por ejemplo. Después dice meses. Cuando habla de meses se está refiriendo a las lunas nuevas, a las cuales ellos también daban importancia y hacían un rito especial cada luna nueva. ¿Ok? Cuando habla de épocas, habla de estaciones, se refiere a esas celebraciones que duraban más de un día, algo así como la fiesta de las cabañas, por ejemplo. Y cuando habla de años, tiene que ver con el año del jubileo, donde no solamente se dejaba descansar la tierra, sino que las tierras eran regresadas a sus verdaderos dueños. Pablo se asusta de ver la facilidad con la que recibieron esa falsa enseñanza al punto de preguntarse si lo que hizo con ellos no sirvió de nada.
Ahora, lo que nos habla del cuidado, en verdad, del cuidado que tenemos que tener cuando estudiamos acerca de las fiestas judías, entendiendo que el estudiarlos, el conocer su significado, no nos obliga a guardarlas como sagradas o como santas, pues esos días son solamente figura y apuntaban, señalaban a Cristo. Hoy en día cada uno de nosotros apartamos, por ejemplo, un día de la semana para, junto con nuestros hermanos, adorar a Cristo y aprender de Él. Pero a más de eso, cuidado. A más de eso, cuidado. Y lo digo porque yo me he encontrado con iglesias que es que viene la fiesta del Pentecostés que celebran los judíos y nosotros como cristianos también la celebramos. Es que viene el día del Yom Kippur, el día del perdón para los judíos, y nosotros también lo celebramos porque Cristo nos perdonó en la cruz. Y de esa manera nos vamos deslizando a esos antiguos ritos de los cuales fuimos librados por Cristo y comenzamos a darles una importancia y un significado que ya no poseen sobre nuestras vidas. Fuimos llamados para ser salvos por medio de la fe en Cristo y no por medio de los ritos que apuntaban y señalaban a Cristo. ¿Ok? Muy bien. Verso 12. Hermanos míos, yo les ruego que se hagan como yo también me hice como a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño. Y dice, que se hagan como yo también me hice como a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que Pablo se hizo a los gentiles para ganarlos para Cristo. Y eso no quiere decir que se comportó igual que ellos. No, por favor, lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos con uno que otro que le quiere dar satisfacción a su carne, pero con un sustento bíblico. Y entonces dice, no, es que yo me voy a los antros y me voy a las fiestas y me comporto como ellos y bebo igual que ellos y hablo igual que ellos para ganarlos para Cristo, porque el apóstol así lo hizo. Y no se refiere a eso, sino que a lo que se refiere es que siendo judío les habló y tuvo comunión con ellos como si fuera uno de ellos. Recordemos que entonces las barreras culturales eran muy fuertes y los judíos no les hablaban a los no judíos o a los gentiles. Sin embargo, Pablo les habló y tuvo comunión con ellos como si fuera uno de ellos. Y ahora les pide que se hagan como él. ¿Cómo? Un hombre que no buscaba los ritos externos para salvación, sino que su fe, su confianza seguía depositada en Cristo. Eso es lo que les pide, que su fe para salvación siga inamovible en Cristo sin prestar atención a los ritos judíos. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo había sido un fariseo orgulloso que se justificaba a sí mismo y confiaba en que su propia rectitud lo salvaría. Pero al llegar a Cristo, él abandonó todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo y decidió confiar del todo en la gracia de Dios. Por esto urgió a los gálatas que siguieran su ejemplo y evitaran el legalismo de los judaizantes. Ahora, qué cuidado cuando miramos estas cosas, qué cuidado debemos tener hoy en día con esa admiración por la cultura judía en la iglesia. Mire, miramos a las niñas siendo enseñadas a danzar con pasos que son sacados de las danzas judías, según quienes les enseñan, y donde se les dice que con el pandero y las banderas y las mascadas hacen guerra espiritual y que esos pasos que ellos hacen son instrumentos para derrotar al enemigo, al diablo, a Satanás.
provocando que en lugar de creer y confiar que el diablo fue derrotado en la cruz por el sacrificio de Cristo, nosotros lo derrotamos con nuestros rituales. Cuidado, iglesia, cuidado, ¿ok? Muy bien. Siguiente. El verso 12 dice, ustedes no me causaron ningún daño, que lo vamos a añadir al 13 porque realmente aquí es donde cobra sentido. Y dice, ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé y, por eso, tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que, de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría? La frase, ¿ustedes no me causaron ningún daño?, se refiere al hecho de que en su primera visita a Galacia, los judíos lo persiguieron, pero en esta ocasión los creyentes no le habían hecho ningún daño, sino por el contrario lo habían recibido con entusiasmo al escuchar su predicación del Evangelio. Pero entonces, ¿qué le pasó? Pablo mismo les dice que enfermó, dice el 13, sino que me enfermé. Y aquí hagamos un alto. Pablo está admitiendo que él, un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo mismo, quien se le apareció en el camino a Damasco, ya resucitado, que él, el apóstol que más conocimiento tenía de las Escrituras por haber sido fariseo, él, el apóstol que más regiones alcanzó con el Evangelio mismo, con la predicación del Evangelio. Él, el apóstol a través del cual Dios sanaba a los enfermos de manera sobrenatural y poderosa, incluso sin estar él presente y llevándose alguno de los paños que habían estado en contacto con su cuerpo, él había enfermado. Lo que nos habla en realidad de tres cosas. La primera, el que él fuera un apóstol no lo hacía inmune a las enfermedades, Lo segundo, que aunque el Señor lo usaba para sanar a los demás, eso no quería decir que él pudiera sanar cuando quería ni a él mismo. Ni cuando él quería ni a él mismo. Y eso nos habla mucho acerca de ese don de sanidades. No es que la persona puede sanar cuando él quiera a los que él quiera. Esto es de Dios, viene de Dios y él es un instrumento usado con frecuencia para hacer eso, porque por eso posee el don, pero no puede hacerlo cuando quiera y ni siquiera utilizarlo con él mismo. Y tercero, que cuando enfermamos, no necesariamente es porque pecamos, sino que puede ser que nos descuidamos. Y eso para todos aquellos que no creen que los cristianos también enfermamos. Algo que les hubiera quizás salvado la vida a muchos pastores y siervos que murieron durante la pandemia por no creer que podían ser contagiados. Y continúa diciéndoles que esa enfermedad que contrajo les causó muchos problemas, al punto de quizás ser despreciado por algunos, pero no por ellos. Y les habla de esa hospitalidad, de que le recibieron en sus hogares como si hubiera sido un ángel de Dios, como si hubiera sido un enviado de parte de Dios, o Jesucristo mismo, hablándonos de esa hospitalidad que debería darse en nosotros. Pero, aquí lo que me interesa mucho que nosotros podamos saber es de qué enfermó que hubiera podido producir rechazo de parte de los hermanos. ¿De qué enfermó? Bueno, en realidad los teólogos no se han podido poner de acuerdo y dicen, en primer lugar, dicen que bien pudo haber sido malaria, muy común en ese tiempo, y que pudo haberse contagiado en las costas de Panfilia, donde llegó,
y que por eso no predicaron en Pergue, que era una ciudad de Panfilia. Ok, hace sentido, ¿no es cierto? Segundo, otros creen que pudo haber sufrido de ataques epilépticos o que un demonio lo atormentaba produciéndole ataques. Eso porque él mismo dijo en 2 Corintios 12:7 que el Señor había enviado a un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Los que estudiamos 2 Corintios ya sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Pero muchos teólogos siguen creyendo que a lo mejor lo que él tenía y que produjo el rechazo, la repulsión de los hermanos, es que había manifestaciones demoníacas en él. ¿Ok? Bueno. Y tercero, bien podía haber sido una infección en los ojos que hiciera que le supurara pus de ellos y que por eso nadie se le quería acercar pensando que fuera contagioso. Eso porque les dice que fueron hospitalarios con él durante su enfermedad y que se hubieran sacado los ojos para dárselos de haber podido. Verso 15. Hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. Y bajo esa base, algunos teólogos creen que pudo haber sido una enfermedad en los ojos. Pero la verdad es que no hay nada que nos diga con certeza de que enfermó. Yo solamente expongo, ¿verdad?, lo que se dice. A mí me hace mucho sentido que haya sido malaria, pero yo lo dejo sobre el escritorio. ¿Está bien? Verso 16. Ahora resulta que por decirles la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo no ganó popularidad cuando regañó a los gálatas por haberse apartado de su primera fe en Cristo. La naturaleza humana no ha cambiado mucho. Nosotros todavía nos molestamos cuando se nos reprende. No margine a quien lo desafía. Puede haber mucho de verdad en lo que dice. Reciba toda palabra con humildad y medite cuidadosamente en ella. Si descubre que necesita cambiar una actitud o acción, dé los pasos que convengan para hacerlo. Y eso tiene mucha razón. Hay mucha verdad en este comentario. ¿Por qué? Porque en verdad nosotros no recibimos muy bien las amonestaciones, los consejos, e incluso la reprensión. Hablemoslo en un término un poquito más elevado, ¿verdad? Cuando se nos llama la atención, cuando nos reprenden porque lo que estamos haciendo no es correcto en el Señor. Y no estoy hablando de esos santurrones religiosos, y los llamo de esta manera no porque la santidad sea mala, sino porque en ellos no es santidad, son santurrones de la Escritura. ¿Sí? Que no conocen todavía bien la palabra, todavía no hay dominio de ellos sobre la palabra y ya hacen sus propias interpretaciones, y hacen sus propias reglas, y hacen sus propias leyes, y se las quieren implementar a todo el que se encuentra alrededor. Sino más bien estoy hablando de aquellos que realmente son en la fe maduros, que tienen un crecimiento espiritual, que tienen dominio sobre la palabra, sobre la Escritura, y saben perfectamente a qué se refiere cada una de las palabras. Y que vienen y que con toda razón nos exhortan acerca de algo que quizás no hemos tomado en cuenta o en consideración como una falta delante de Dios. A veces no es solamente la exhortación, sino la forma, pero más allá de la forma, porque no importa si lo hacen con mucho amor o si lo hacen de una manera hosca, de todos modos, en nuestra naturaleza no está el tomarlo a bien, y nos sentimos. Pero la palabra nos pide que nos exhortemos los unos a los otros, y que si miramos la falta en la vida del hermano,
No nos quedemos callados, sino que con amor vayamos y lo exhortemos. Claro, echando de ver primero la viga en nuestro propio ojo antes de quitar la paja en el ajeno, reprendiéndole o llamándole la atención, así como a nosotros nos gustaría que alguien lo hiciera. Pero necesitamos crecer y de verdad necesitamos madurar para poder recibir esta palabra como se debe. Para no considerar a la persona que nos reprende como un enemigo nuestro, sino al contrario. Es un hermano que arriesgando su amistad con nosotros, nos demuestra su lealtad a Cristo y a nosotros al reprendernos. Piénselo. Bueno, pero entonces, pastor, ¿cómo distingo entre un santurrón, un santurrón que se la vive señalando a los demás? Yo conozco de eso, ¿no? De esos que se la viven mirando la paja en el ojo ajeno, mirando lo que ellos consideran que es pecado, tomando textos bíblicos y tergiversando su verdadero sentido para generar sus propias doctrinas. Y un hermano maduro en la fe que realmente está buscando mi bienestar. ¿Cómo los distingo? Bueno, precisamente por eso el comentarista dice: reciba toda palabra con humildad y medite cuidadosamente en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a escuchar a la persona, le voy a dar las gracias por lo que está haciendo, no me voy a poner a discutir con ella ni a dar explicaciones. Voy a recibir la exhortación, voy a procurar cerrar mi boca para después no tener que ir a pedirle perdón por lo que le dije, que esto estaría peor, ¿verdad? Voy a cerrar mi boca, me voy a ir a mi casa, voy a orar, voy a buscar en la Escritura y voy a ver si lo que la persona me está diciendo que hay en mí, en primer lugar, verdaderamente lo hay, y si lo hay, en segundo lugar, si realmente esto ofende a Cristo. ¿Ok? Ay, pastor, denos un ejemplo para que de esa manera nosotros podamos saber de qué nos está hablando. Bueno, todos nosotros sabemos, conocemos que la Escritura no nos prohíbe el enojarnos. De manera que a lo mejor alguien que ve que algo nos molesta, que nos enojamos, porque habemos quienes, pues a lo mejor o tenemos un carácter fuerte o un carácter débil, ¿no? Yo he recibido muchas opiniones al respecto. No hay quien dice es que no es que tenga su carácter fuerte, es que al contrario, tiene un carácter débil y porque tiene su carácter débil se enoja, ¿no? Se enoja. Como no puede manejar la frustración de manera adecuada, tiene problemas de ira. Pero la palabra me dice airaos, es decir, que te puedes enojar, pero que tengas cuidado de no pecar. ¿Ok? Entonces quizás alguien me ve enojado, ¿no? Y entonces viene y un santurrón vendría y me diría: pastor, ¿cómo es posible que se enoje? La Escritura dice que tenemos que andar con espíritu de mansedumbre y con dominio propio, y, en fin, ¿no? Bueno, ¿qué debería yo hacer como pastor al recibir la reprensión de un santurrón? No tengo nada que explicarle, porque él no quiere aprender. Él no viene para aprender. Lo único que tengo que decirle: gracias, hermano, lo voy a tomar en cuenta, permíteme orarlo, meditarlo cuidadosamente y me pondré a cuentas con el Señor. Se lo agradezco. Se acaba. Me voy a mi casa y voy a la Escritura y me doy cuenta que la Biblia no me prohíbe el que me enoje.
me prohíbe pecar cuando estoy enojado. Y eso es muy fácil, ¿no es cierto? Pecar cuando estamos enojados, porque se nos va la boca, nos hierve la boca y se nos va de más. Y hablamos lo que no debemos y lo decimos como no debemos y demás. Pero si yo no hice todo eso, sino simplemente me enojé, me molesté, no lo puedo evitar porque se me nota, pero me doy la media vuelta, cierro mi boca, me callo para no pecar y no digo absolutamente nada, la Escritura no me reprende con relación a eso. ¿Ok? Le doy otro. La Escritura nos dice que no debemos emborracharnos. No os emborrachéis con vino. Bueno, la Escritura lo dice así por la forma en que está escrito, pero la realidad es que, pues, ¿con qué otra cosa me puedo emborrachar si no es con vino? ¿No? Si no es con alcohol, si no es con licor. Pero no me prohíbe el tomar. Como tal, el mismo apóstol Pablo le recomienda a su hijo Tito, en la fe, que padecía de problemas estomacales, que tome vino por causa de su enfermedad, como remedio. Hoy en día sabemos que el vino es buenísimo. Una copita de vino de vez en cuando es buenísima para las situaciones de corazón, colesterol y demás. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día un santurrón, hermano en Cristo, me viene a visitar a mi casa y abre el refrigerador, o abro el refrigerador en su presencia, y resulta que mira que tengo una botella de vino tinto enfriándose? Y entonces, al mirar la botella de vino, no está destapada, está tapada, está en el refrigerador, no me vio con la copa en la mano y mucho menos borracho, pero él, en esa gran sabiduría que Dios le ha dado, según él, supone que pues soy un borrachín de buró que suele tomar a escondidas de la iglesia. Y entonces me exhorta, porque yo no debería ni siquiera tener vino en mi casa. Porque es un pecado delante de Dios. Perdón, porque es un pecado delante de Dios el emborracharse con vino. ¿Qué debo hacer? ¿Darle explicaciones? ¿Mostrarle con la Escritura que la palabra del Señor dice? Porque además me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo es posible que usted me habla de tomarse una copita de vino nada más? Que usted no se emborracha, pero si un poco de levadura leuda toda la masa, pues usted ya está leudado por completo. ¿Qué le digo? Pues no hay nada que decir, hermano. No hay nada que decir. Reciba la exhortación, dígale, te lo agradezco en el Señor, sé que tu intención es buena, lo voy a meditar, lo voy a orar y me pondré a cuentas con el Señor. Punto. Se acabó. No hay nada más que hacer. ¿Estamos bien? Ok. Verso 17. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes, pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas, si lo que se desea es hacerles el bien. Pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre, y no solo cuando estoy con ustedes. ¿Qué pretendían los judaizantes? Bueno, los judaizantes, fingiendo estar interesados en el bienestar espiritual de los hermanos de Galacia, lo que en realidad pretendían era hacerles daño, dice la Escritura, con sus falsas doctrinas. Que se olvidaran de Pablo y sus enseñanzas y se concentraran en ellos y en sus falsedades. Pablo les dice que está bien interesarse por otros, pero si en verdad tenían interés en él y en lo que enseñaba, que no solo lo hicieran cuando él estaba
cuando Él estaba presente, sino que sobre todo cuando Él no estaba, pues eso protegería su fe. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Estos falsos maestros reclamaban ser autoridades religiosas, expertos en judaísmo y cristianismo, apelando a los deseos de los creyentes para hacer lo que es correcto. Los persuadieron a seguir. Pablo dice, sin embargo, que estaban equivocados y que sus intenciones eran egoístas. Los falsos maestros con frecuencia son respetables y persuasivos. Esa es la razón por la que todas las enseñanzas necesitan ser analizadas a la luz de la Biblia. Necesitamos ser como los de Berea, dice la Escritura en el libro de los Hechos, en donde Pablo compartía y ellos iban a las Escrituras para ver si eso que les compartían verdaderamente estaba de acuerdo y conforme a la Escritura. Y eso mismo deberíamos estar haciendo nosotros. Cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que escuchamos una enseñanza, por favor, no se coma todo lo que le dan. Vaya a su casa, revise las Escrituras y vea si eso que le enseñaron está en conformidad con la palabra. Y por muy bien que se escuche, si no está en conformidad con la palabra, por muy lógico que suene, si no está en conformidad con la palabra, por favor, no lo reciba. Ahora, no le estoy queriendo decir con esto que cuando el pastor se equivoca a la hora de predicar, necesitamos tacharlo de un falso maestro. No. Algo que nosotros necesitamos entender es que no lo sabemos todo, que estamos en ese crecimiento y en esa madurez y que hay temas que no dominamos. Yo exhortaría una doble exhortación. En primer lugar, a aquellos que miramos que el pastor se equivoca, pues tratémoslo con misericordia. No nos comamos la enseñanza y si nos es posible, tenemos la confianza y además el amor para acercarnos al pastor y hacerle ver nuestro punto de vista con relación a la palabra en la interpretación de ese texto, hagámoslo. Pero necesitamos ser cuidadosos a la hora de hacerlo. ¿Ok? Y mi otra exhortación es al pastor. Amado pastor, tengamos cuidado cuando compartimos. No son nuestras ideas sustentadas con la palabra. Necesitamos compartir en conformidad a la palabra, sometiendo nuestras ideas a ella. ¿Estamos bien? Ok. Y por último, verso 19 y 20. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho. Pregúntenle a mi madre cómo sufrió conmigo antes de que yo pudiera crecer y entregarme verdaderamente a los pies de Cristo. Pero no estamos hablando de mí. Vamos a ver, por favor, el siguiente comentario. Pablo guió a muchas personas a Cristo y las ayudó a madurar espiritualmente. Quizás una razón de su éxito como padre espiritual fue el interés profundo que sintió por sus hijos espirituales. Comparó su dolor por la infidelidad de ellos al dolor del parto. Debiéramos tener el mismo interés por aquellos para quienes somos padres espirituales. Cuando usted guíe personas a Cristo, recuerde estar a su lado para ayudarles en su crecimiento. Y es que esa no es solo labor, no solamente es obra, no solamente es obligación del pastor, el cuidar de las ovejas. No. Nosotros debemos hacernos responsables de aquellos a los que guiamos al Señor, estar pendientes de ellos y efectivamente tratar de ayudarles en su crecimiento espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos comiencen a caminar solos y dar muestras de madurez. Mire, esto es algo así como lo que nos sucede con los hijos. Estamos con ellos hasta que nos necesitan.
pero en el momento en el que pueden hacer sus vidas solos, pues adelante, ¿no es cierto? Bueno, pues lo mismo nos debe suceder con nuestros hijos espirituales. Debemos estar pendientes de ellos mientras nos necesitan. Ayudarles, tratar de ayudarles a su crecimiento espiritual, orientarlos en aquellas cosas que están haciendo. A veces vienen con sus dudas, con sus preguntas. Pues necesitamos estar siempre disponibles para ellos. Es muy difícil que en un principio ellos solitos quieran ir a la iglesia todos los domingos, llegar a tiempo. Y esas son de las cosas que nosotros necesitamos enseñarles a ellos. Pasar por ellos, a lo mejor las primeras semanas. Bueno, hablo de días, pero realmente pues es un día a la semana, ¿verdad? Podría yo decir las primeras semanas. Y esto no quiere decir que todos los días de la semana, pero sí las primeras veces que vayan a la iglesia. ¿Para qué? Pues para enseñarles, ¿no? Cómo llegar, pasar por ellos incluso si nos es posible. Si tenemos auto y ellos no lo tienen, y aunque ellos lo tengan, bueno, que nos podamos seguir y empezar a generar en ellos ese compromiso con Dios, porque realmente es un compromiso con Dios en obediencia a la palabra de que no debemos dejar de congregarnos, y para que ellos puedan ir y para que ellos puedan recibir, adorar a Dios en su santuario con toda la congregación de los santos hermanos que nos reunimos para hacerlo, y podamos recibir la enseñanza de la Escritura que tanta falta nos hace. No es una labor que podamos dejarle solamente al pastor. Es una labor que necesitamos hacer todos dentro de la iglesia. De eso nos habla Pablo. Y ahí en tu lugar, te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos por un momento. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias por lo que tú nos has hablado el día de hoy. Señor, el llamado que nos haces el día de hoy es cuidado. Cuidado, ten mucho cuidado. Fuiste hecho libre. Eres un hijo de Dios. Camina en la libertad de los hijos de Dios. No te vuelvas a enredar. No te vuelvas a enredar para volverte a ser esclavo de aquellas cosas de las cuales Cristo te hizo libre. Necesitamos tener mucho cuidado, Señor. Y yo te pido en esta hora que seas tú obrando en nuestro corazón y en nuestra vida, dándonos sabiduría y entendimiento, para que podamos hacer las cosas de acuerdo y conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, por el cuidado que tienes de nosotros, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor quien te dé paz. Nos estamos despidiendo. Solamente te quiero recordar, todos los días nos escuchamos a través de un devocional. Los días domingo recibes una pequeña reflexión. Y los lunes, tu estudio bíblico. En verdad, el deseo de mi corazón es que el Señor te esté bendiciendo a través de todo este material y que esto te ayude para que puedas cumplir el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Que el Señor te siga bendiciendo.